En aquel tiempo, los hombres destinados para ello pudieron ver con sus ojos al Cristo en el cuerpo de Jesús de Nazaret. Una vez en el curso de la evolución terrestre debió suceder, para toda la humanidad, que el Cristo, quien antes era el Espíritu Sol, descendiera y se uniera con las fuerzas de la tierra. Y el hombre es el ser en que debió vivir la plenitud de la fuerza solar irradiante, la que debió descender y vivir en un cuerpo físico. Con esto se inicia el tiempo en que la fuerza solar fluiría, cada vez más en el ser humano que vive en encarnación, y lo compenetrará en la medida en que el cuerpo terrenal lo permita. No todo cuerpo físico, esto se entiende como también solo fue aquel cuerpo extraordinario, que con respecto a su estructura había sido preparado de una manera compleja por el Jesús natánico y el Jesús salomónico, y luego elevado por Zoroastro a un nivel supremo para que, efectivamente, pudiera ocuparlo el Cristo en su plenitud, una sola vez. Los hombres que se preparan para ello se compenetrarán de la fuerza del Cristo, primero en su interior, pero después también, cada vez más exteriormente. En el porvenir, el hombre no solo comprenderá la naturaleza del Cristo, sino que también se compenetrará de ella. En mi drama Misterio Rosacruz, el portal de la iniciación se caracteriza a través de la visión de Teodora, la que posee la facultad de ver el futuro inmediato, que nos acercamos a un periodo no muy lejano en que, primero algunos, pero después cada vez más personas, serán capaces de percibir la figura de Cristo, pero no en el mundo físico, sino en el etéreo, y no solamente por el discipulado espiritual, sino debido al grado de evolución terrestre que la humanidad está por alcanzar. La verán, además, de un modo distinto en un futuro lejano. Una sola vez apareció en lo físico, porque los hombres del plano físico debieron vivenciarlo. Sin embargo, el impulso dado por el Cristo no hubiera ejercido todo su efecto si no hubiera entrado en su ulterior evolución. Estamos acercándonos a un tiempo, esto hay que aceptarlo como una verdad, en que las fuerzas superiores del hombre podrán percibir al Cristo. Antes de finalizar el siglo XX, habrá un número reducido de personas con la facultad de Teodora del drama Misterio. Esto quiere decir que el ojo espiritual abierto experimentará lo que San Pablo vivenció cerca de Damasco. Él lo experimentó como parto prematuro, por así decirlo, o sea, antes de tiempo. Antes de finalizar este siglo, habrá hombres que experimentarán lo que San Pablo vivenció en su camino a Damasco. No les hará falta el Evangelio ni otros documentos, como tampoco San Pablo los necesitaba para saber lo que fue el Cristo. Por su vivencia interior, esos hombres sabrán que es el Cristo quien aparecerá desde las nubes etéreas. En cierto sentido, se trata de una segunda venida del Cristo en su vestimenta etérea, en forma igual a como primero apareció a San Pablo. Es nuestro deber destacar particularmente que es característico de la naturaleza del advenimiento de Cristo, que la entidad que al principio de nuestra era vivió una vez como Cristo Jesús en el cuerpo físico, aparecerá en su vestimenta etérea antes de finalizar nuestra época, así como cerca de Damasco apareció a San Pablo. Al elevarse el hombre a facultades cada vez más elevadas, conocerá la naturaleza del Cristo en toda su plenitud. Pero no habría progreso si el Cristo tuviera que aparecer por segunda vez en el cuerpo físico, pues en tal caso la primera hubiera sido inútil, porque en tal caso esta no habría provocado el desarrollo de las fuerzas superiores del hombre. Como resultado de la venida de Cristo, se desarrollan en el hombre fuerzas superiores, y por medio de estas nuevas fuerzas podrán percibirse el obrar del Cristo desde el mundo espiritual. Si comprendemos la lucha histórica del presente, es nuestro deber señalar ahora el nuevo acontecimiento, como a su tiempo el maestro esenio Jesús ben Pandira anunció la venida de Cristo, que como león debió provenir de la estirpe de David, como fuerza solar representada por la constelación de Leo. Y si la humanidad pudiera tener la suerte, digamos, que en nuestro tiempo se reencarnara Jesús ben Pandira, quien había sido inspirado por el gran Bodhisattva, el futuro Maitreya Buda, entonces lo consideraría como su deber más importante señalar que el Cristo aparecerá en las nubes etéreas,
destacando asimismo que una sola vez ha tenido lugar la venida del Cristo en el cuerpo físico. Si en nuestra época encarnara aquel Jesús, hijo de Pandira, que aproximadamente 105 años antes de la venida de Cristo había sido apedreado, y si él anunciara la aparición de Cristo, diría que el Cristo no puede reaparecer en lo físico, sino en su vestimenta etérea, en forma igual o como cerca de Damasco había aparecido a San Pablo. Y esto sería una prueba de haberse reencarnado Jesús ben Pandira. Por otra parte, habría entonces que comprender el nuevo esianismo y que la individualidad, que a su tiempo será el Maitreya Buda, nos enseña cómo el Cristo aparecerá en nuestra época. De modo que es muy importante no caer en un juicio erróneo acerca de un posible nuevo esianismo en nuestros tiempos. Una certeza característica de tratarse de Jesús ben Pandira reencarnado resiste en el que él no se hará pasar por Cristo reaparecido. Quienes en nuestros tiempos pretendieran ser portadores de la misma fuerza que había vivido en Jesús de Nazaret, se darían a conocer como individualidades falsas de aquel precursor del Cristo. Por el contrario, semejante afirmación sería la más certera característica de tratarse de un falso anunciador. Es muy grande el peligro que en este campo se hace notar, puesto que la humanidad se halla vacilante entre dos extremos. Por un lado se dice que las actuales generaciones no poseen el don ni la fuerza de reconocer una primitiva fuerza espiritual que pudiera surgir. Y si la reencarnación más grande tuviera lugar en nuestra época, esta pasaría sin recibir la menor atención. Por otra parte, existe la mala costumbre, la que también solía prevalecer en otras épocas. De la misma manera como se menosprecian y no se reconocen las individualidades espirituales, existe, por el otro lado, la fuerza tendencia de idolatrar y de poner en las nubes a cualquiera. Efectivamente, hay por todas partes comunidades, cada una de las cuales tiene su Mesías y la inclinación a endiosarlo. Esto es algo que siempre, de nuevo, se ha visto en el curso de los siglos. Maimónides, por ejemplo, habla de un Cristo falso que en 1137 apareció en Francia y que tuvo muchos seguidores, pero más tarde ha sido sentenciado a muerte por un tribunal secular. El mismo Maimónides relata que 40 años atrás otra persona había surgido en Córdoba, España, diciendo ser el Cristo, como asimismo otro falso Mesías, 25 años antes de aquel, quiere decir al principio del siglo XII. Este último en la ciudad Fez, en Marruecos, anunciando la venida de otro más grande. En 1147 apareció en Persia uno que no pretendió ser el Cristo, pero que anunció su venida. En el caso más extremo fue la aparición de Sabbatai Zevi en 1666 en Esmirna, quien dijo ser una reencarnación del Cristo. Se trata del caso que más exactamente nos permite estudiar la naturaleza de un falso Mesías y su influencia sobre la gente. Cuando desde Esmirna se difundió la noticia de la aparición de un nuevo Cristo y la persona de Sabbatai Zevi, se formó un movimiento muy importante. Desde todas partes de Europa, a saber, Francia, España, Italia, Polonia, Hungría y Rusia, como asimismo desde África del Norte y del interior de Asia, peregrinaron muchísimos hacia Esmirna para conocer a Sabbatai Zevi, el nuevo Cristo. Fue un movimiento mundial. Oponerse a esta creencia hubiera significado atentar contra el dogma de un inmenso número de personas. No obstante, ocurrió que él mismo se desenmascaró y que se descubrieron sus maquinaciones. Esta mala costumbre, la que quizá no se nota tanto en países del cristianismo, sino a menudo en otros territorios, consiste en la tendencia de anunciar un Mesías físicamente encarnado. Lo importante es que la enseñanza y el conocimiento científico-espirituales, como asimismo la comprensión de los hechos que se obtienen a través del ocultismo, permitan evitar tanto el uno como el otro error. De esta manera puede comprenderse el más profundo hecho histórico del presente, un resurgimiento del esianismo que en aquel tiempo, por la boca de Jesús ben Pandira, había anunciado la venida de Cristo como acontecimiento físico. Y si en nuestra época ha de renovarse la enseñanza de los esenios,
no en el sentido tradicional del Bodhisattva antiguo, sino de acuerdo con el espíritu viviente del nuevo Bodhisattva. Igualmente hemos de recibir la inspiración de ese Bodhisattva, que a su tiempo será el Maitreya Buda. Él nos inspira y nos dice: se acerca el tiempo en el que Cristo aparecerá en su cuerpo etéreo, como gracia que se concede a los hombres quienes, por la sabiduría esenia, desarrollaron las nuevas fuerzas, para vivenciar la segunda venida del Cristo en su vestimenta etérea. Hablamos enteramente en el sentido del Bodhisattva inspirador, que será el Maitreya Buda. Así sabemos que no en el sentido de una confesión religiosa, estamos hablando del Cristo que volverá a ser visible para los hombres del plano físico. Y no vacilamos en afirmar, no nos importaría decir otra cosa, sabiendo que es la verdad, ni tampoco sentimos predilección por algún sistema religioso oriental, sino que únicamente vivimos para la verdad. Con la fórmula que nos da la inspiración del Bodhisattva, enunciamos cómo será la futura aparición del Cristo.